Iglesia, Centro Cristiano, Luz y Vida a las Naciones. Pastor Luis Ángel Sinisterra. Desde esta gran metrópoli que es Bogotá, Colombia, quiero en esta mañana predicar la palabra de Dios. Yo sé que algo va a aprender también, porque ese es el propósito de el mensaje de la enseñanza, aprender de la palabra de Dios, instruirnos, culturizarnos más, porque entre otras cosas, la iglesia del Señor debe ser una iglesia culta, una iglesia educada, una iglesia no peleona, sino una iglesia amigable, una iglesia que irradie paz, una iglesia que irradie amor, que brinde amor hacia los demás. Vamos a leer la palabra del Señor en la epístola a los Colosenses. Epístola a los Colosenses. El domingo anterior fincamos la enseñanza en la epístola a los Efesios. Hoy vamos a mirar Colosenses 1. Colosenses, el capítulo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Sigan con el verso 3. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está, en la cual ya habéis oído de la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que lo oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Como lo habéis aprendido en Pablo, nuestro siervo amado, que es un buen ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Verso 9. Por lo cual también nosotros, en que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que os hayáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Fortalecido con el poder conforme a la potencia de Dios, para toda paciencia y humanidad. Con gozo dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia
de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Él es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que Él habitase toda plenitud. Y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en los cielos, en la tierra, como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también que erais en otro tiempo haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. En su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Si en verdad permanecéis firmes en la fe y sin mover la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación, que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fue hecho ministro. Muy bien, tomen asiento, por favor. La epístola a los Colosenses. Esta es otra de las epístolas enviadas desde la prisión de Pablo en Roma, su primera prisión, su primer encarcelamiento en Roma. Esta congregación muy seguramente fue fundada por Epafras, un colaborador, estrecho colaborador del apóstol Pablo. Esta ciudad la mencionaron también, o la mencionaban como Colossae o Colasae. Recuerden que esta era una de las principales ciudades de Frigia. ¿Qué era Frigia? Una antigua región de Asia Menor. Ocupaba la mayor parte de la península de Anatolia, en el territorio que en la actualidad se conoce o corresponde a Turquía. Estaba situada Colosas a orillas del Lucus, afluente del Meander. Un afluente es un arroyo, es un río secundario que lleva sus aguas a otro río mayor o principal. Esa era la ubicación de Colosas. Estaba a distancia de unos 16 kilómetros de la Odisea y a 20 de Hierápolis. Esta
estas tres ciudades formaban una sola esfera. Estamos hablando de Hierápolis. Estamos hablando de Laodicea y de Colosas. El apóstol Pablo se movía por toda el Asia Menor, y donde quiera que había un grupo de creyentes, él procuraba ayudarles con la enseñanza, con el consejo. Pero ahí estaba pues la Odisea, y en el libro del Apocalipsis se menciona la Odisea unos 30 años después de que el apóstol Pablo le escribiera a los colosenses, y muy seguramente esa epístola también la leyeron en la Odisea, en Hierápolis. Pero fíjese usted en el capítulo 3 del libro del Apocalipsis, partiendo del versículo 14, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Es un mensaje fortísimo al ángel de la iglesia y a la congregación en general. El Espíritu Santo toma fenómenos de la creación, fenómenos naturales del agua, para relacionarla o relacionarlos con la vida espiritual de los laodicenses. Porque Hierápolis, allí sus aguas, se dice que eran aguas frías. Colosas tenía aguas calientes, pero la Odisea, sus aguas eran tibias. Entonces el Señor toma esa condición, la temperatura del agua de esa ciudad de la Odisea, para mostrar la condición de ellos espiritualmente. Eran tibios, y realmente quien iba a la Odisea o quien tenía un viaje a la Odisea lo pensaba dos veces por la temperatura de las aguas. Porque es que tomar uno agua tibia no es muy agradable. Entonces, esa era pues la condición. La vida de los laodicenses era una vida tibia. Y el Señor dice: te vomitaré de mi boca. Pero bueno, hice esa referencia muy rápido para que nos vamos ubicando en el tema. Ahora regresemos a Colosas, a los colosenses. El propósito de esta epístola a los colosenses era corregir un triple error. Había peligros, de un lado, de falsos maestros,
que intentaban revolver, combinar con el cristianismo las especulaciones de los filósofos. Esta tendencia en el siglo siguiente daba precisamente como el auge al gnosticismo, el gnosticismo griego. Esta filosofía negaba la dignidad suprema de Cristo. Mucha atención. Atribuyéndole a los ángeles la creación. Terrible. Y fíjese usted que el apóstol Juan le tocó luchar contra el gnosticismo, y una lucha muy férrea, porque ellos eran altamente, esta secta era altamente peligrosa. Había un hombre que fue un terrible opositor, líder de una secta de finales del siglo I. Una manifestación de los ebionitas. Era una secta. Tenía alguna similitud con el gnosticismo en varios aspectos. Opositor muy férreo de las enseñanzas del apóstol Juan. Cerinto es recordado en la historia primitiva de la iglesia cristiana por haber sido un heresiarca, o sea, un líder herético de una secta. Esa secta que fue opositora del apóstol Juan, y ya les decía, él era muy simpatizante del naciente gnosticismo. Entonces ellos negaban la dignidad suprema de Cristo. Atribuían la creación, como lo dije, a los ángeles. Volvamos al capítulo 1 de Colosenses. Capítulo 1. Colosenses 1:16. Dice el apóstol, porque en Él, en Cristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. También ellos atribuían la mediación redentora de Cristo entre Dios y el humano. Lo cuestionaban esa mediación. Y Timoteo capítulo 2, carta de Pablo a Timoteo, el capítulo 2, primera carta de Pablo a Timoteo capítulo 2, versículos 3 al 5. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre,
El versículo 6, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. No fue un ángel, no. Como dice otra secta, que Cristo es Gabriel, es Miguel. No, Señor. La Biblia dice que a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: siéntate a mi diestra hasta que ponga a los enemigos por estrado de tus pies. ¿Y a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy? Continúo leyendo, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Pablo está refutando esas enseñanzas que tratan de desviar la atención del verdadero Salvador, del verdadero Verbo de Dios, de la verdadera sabiduría de Dios. Y número 2, Pablo se propone desvirtuar el culto a los ángeles. Es que ningún ángel, por supuesto, es merecedor de rendirle culto ni de postrarnos ante él. ¿Recuerdan ustedes que el libro de Apocalipsis dice que Juan se postró a los pies del que le mostraba esas cosas? Y el ángel lo levantó y le dijo: levántate. No, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos. Ese postrarnos debe ser únicamente al Dios Creador, el Dios que hizo los cielos y la tierra. Amén, amén. El culto a los ángeles, Colosenses 2:18. Colosenses capítulo 2, dice así la Escritura: nadie os prive de vuestro premio, nadie. Llámese Cerinto u otras personas, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Hermosa esta exposición del apóstol Pablo, un hombre muy claro en lo que dice, un hombre que fue perspicuo en lo que decía, es decir, fue claro y transparente, inteligible la enseñanza del apóstol Pablo. También él está mostrando el tercer error y está alertando a los hermanos de Colosas: la influencia perturbadora de maestros judaizantes. Volvamos a la epístola a los Colosenses. El 2:16 dice: por tanto nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Es decir, no se necesita observar un día para la salvación. No, Señor.
Porque el Señor es mayor que el Shabbat. El Señor es mayor que el Yom Rishon, o sea, que el domingo. El Señor es mayor que todas las cosas. Capítulo 3 de Colosenses, versículos 11 en adelante. Donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Preciosa enseñanza la que nos da el apóstol. Habla de la relación entre hermanos. A veces se torna tirante la relación entre hermanos, de un hermano con el otro. Pero eso hay que dejarlo a un lado. No es cuestión que yo no lo soporto. Aquí dice, nos aconseja, soportándoos unos a otros. Amén. Pero ahí no se queda la exhortación. Y perdonándoos unos a otros. No es asunto que yo no puedo perdonar esa ofensa. Si no perdonamos, tampoco nuestro Padre que está en los cielos os perdonará nuestras ofensas. Hay que perdonar, así sea duro, así nos haya dolido la ofensa. Hay que perdonar. Dios no quiere una iglesia rencorosa. Dios no quiere que ninguno de sus hijos seamos vengativos. Dios quiere que sus hijos lo asimilen a Él, aprendamos de Él. ¿Cuánto nos ha perdonado Él y nos sigue perdonando? ¿Por qué no podemos perdonar a un hermano que nos haya ofendido? Hay que perdonarlo en el nombre del Señor Jesucristo. No hay que guardar rencores, porque el rencor enferma. La falta de perdón mortifica la conciencia. La falta de perdón
cierra las puertas de la bendición. Pero cuando perdonamos, ya sea un hijo, ya sea la esposa, ya sea el esposo, a un hermano de la iglesia, hermanos, estamos abriendo la puerta para que la bendición del cielo fluya sobre nosotros y corra la palabra y sea glorificada. Aleluya. Señor. Gracias, Señor. Hay que perdonar. No se le olvide eso. Hay que perdonar. Pero notamos que en algunos lugares hay grupitos que se hablan entre sí, pero no le hablan al otro grupo. No, en la iglesia del Señor no debe haber ni enemistades, ni tampoco segregación por asunto de regiones. La iglesia es una sola y no puede mirar con antipatía, hermanos, de determinadas regiones. No, Señor, porque el Señor no mira las regiones, sino que Él mira su iglesia. El Señor bendice su iglesia, porque la iglesia es suya. No importa la región, no importa el país. ¿Por qué no aprendemos esto, iglesia? Ah, es que él actúa así porque es de tal parte. Ah, es que él habla así, es que él es esto y es lo otro. No, Señor. La iglesia del Señor debe ser un cuerpo monolítico, debe ser un cuerpo armonioso, debe hablar el mismo lenguaje que es el lenguaje de Cristo. En cualquier parte del mundo, en cualquier región, la iglesia tiene una sola esperanza. La iglesia tiene un solo lenguaje. La iglesia tiene un solo mensaje, que es el mensaje de salvación y vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gracias, Señor. Volvamos al capítulo 1. Capítulo 1 de la epístola a los Colosenses. Este es un escrito realmente muy rico en contenido. Ubíquese en el versículo 15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. El apóstol usa el artículo él más o menos unas 10 veces en esta imagen. En el hebreo es Beth-Zelen. Beth-Zelen viene de un verbo pequeño, zel, que significa a la sombra de Dios. Él es la imagen del Dios invisible. Él es el que manifestó al Eterno, lo manifestó, lo mostró cuando vino a esta tierra. Nuestro Señor Jesucristo. Por ello Él dijo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? De otra manera, creedme por las mismas obras. El apóstol Pablo también dijo que Él, el Señor Jesucristo, Dios había venido en Cristo a reconocer
reconciliar al mundo por medio de sí mismo. Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Él es la imagen del Dios invisible. Hermanos, un día, yo aspiro que no sea muy lejano, un día vamos a ver el rostro de Cristo. Vamos a verlo a Él en su hermosura. Porque el más grande de todos los hombres que hayan pisado este globo terráqueo es el Señor Jesucristo. Amén. Recuerden que Él no tuvo sangre adámica. No, Señor. Es el único que vino del cielo. El primer hombre es terrenal. Adán fue terrenal. Pero el segundo, el postrer Adán, o el segundo hombre, es del cielo. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Vamos a traer la imagen de nuestro Señor Jesucristo, porque seremos semejantes a Él, pues le veremos tal como Él es, y cualquiera que tiene esta esperanza en Él se purifica así como Él es puro. Amén. Dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. No fueron los ángeles, no fueron los arcángeles, sino el Verbo. Y el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Por eso no hay ningún hombre nacido de mujer que merezca la adoración, sino aquel que vino del cielo. Él merece la alabanza. Amén. Él merece la gloria. Él merece la exaltación. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. En Él tienen vida, todas las cosas en Él se mantienen. Mire usted la grandeza de nuestro Señor Jesucristo. Hay que mirarlo a Él tal cual lo muestran las Escrituras y no las especulaciones de los hombres. Fíjese que el gnosticismo decía, Cerinto decía, que Cristo y Jesús eran dos personajes diferentes, que el Cristo se había levantado, pero que Jesús había quedado en la tumba. ¡Qué error! Es un craso error. No, Yeshua se levantó de la tumba. Era imposible ser retenido por ella. Y bien dijo el apóstol Pablo,
Allá en Primera de Corintios capítulo 15. Primera a los Corintios capítulo 15. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Hermanos, hay una aseveración de la palabra de Dios, afirmación de la palabra, que Cristo, que Jesús vive, que Jesús vive. Y allí donde estás sentado, hermano, o acostado, o arrodillado, allí está Jesús, contigo está allí. Gloria a Dios. Si algún hermano está enfermo en un hospital, allí está el Cristo resucitado y glorificado. Allí está a tu lado. Amén. Dios, aleluya. Si estás laborando a esta hora, allí está Él. Y está cuidándote. Y está sosteniéndote. Y está animándote. Y está diciéndote que Él regresa muy pronto a levantar su iglesia. Aleluya. Oh, maravilloso es. Alaba al alto y sublime. Que esta situación no debilite tu fe en todo lo que hemos leído. Dios fortalece nuestra fe. El Señor en quien confiamos y a quien esperamos, Él no está muerto, Él está vivo. El Señor de quien somos y a quien servimos, Él no ha sufrido derrotas. El diablo pensó que lo había derrotado, pero al tercer día el diablo tuvo que temblar cuando Jesús se levantó del sepulcro. Y Él está vivo para atender tus oraciones y mis oraciones. Él está vivo para consolarte y para consolarme. Él está vivo para animarte y para animarme. Él está vivo para que nosotros tengamos la capacidad de perdonar. Porque cuando sentimos su presencia, sentimos la presencia del Señor que nos ha perdonado. Y esto debe animarnos a perdonar a quienes nos hayan ofendido. Jesús espera que perdones a alguien que te ha ofendido. Jesús espera en esta mañana que de corazón perdones a tu hijo. Jesús espera que perdones a tu papá, a tu mamá, a quien has ofendido. Que perdones a tu esposa si te ha ofendido. Que perdones a tu esposo, pues Él viene por una iglesia limpia, santa, sin mancha y sin arruga. Él viene por una iglesia
que se haya emblanquecido en la sangre que Él derramó en la cruz del Calvario. Alza tus manos y agradécele a Dios. Hermanos, esta epístola a los Colosenses tiene una gran importancia, tiene un gran significado. Los hermanos en Colosas, cómo se animaron cuando recibieron este escrito, esta epístola del apóstol Pablo. Oh, mi hermano, animaos los unos a los otros, perdonaos los unos a los otros, fortaleceos los unos a los otros, orad los unos por los otros. Vamos a orar. Padre nuestro, te damos gracias por la palabra que he predicado el día de hoy. Señor amado, que haya en tu iglesia reconciliación, Señor, que haya perdón, oh, que haya una amistad sincera, pues somos hermanos en la fe. Señor, que no discriminemos a nadie, Señor, por su región de nacimiento. Oh, Dios mío, que seamos uno, porque tú eres uno, Señor. Te adoramos, Dios mío. Gracias porque la esperanza está latente, está viva en nuestros corazones. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias, Señor. Ayúdanos a ser luz del mundo y sal de la tierra, Señor. Ayúdanos a ser lo que tu palabra dice que somos, Señor. Ayúdanos, Señor, a brillar en este mundo lleno de tinieblas, Señor, alumbrar como luminares en el mundo. Gracias, Dios mío. Muchas gracias, Señor. Aleluya. Quiero estar en tu presencia y poderte contemplar. Necesito estar contigo. Necesito adorar. Dame de beber de tu manantial. Dame de beber. Necesito más. Dame de beber de tu manantial. Dame de beber. Necesito más. Y dame de manantial. Dame de beber. Necesito más. Dame de beber de tu manantial. Dame de beber. Necesito más. El día martes vamos a